Bueno, habla el expresidente Mujica y seguramente genera polémica del otro lado, en vuestros hogares. Está Claudio Fantini, yo lo escuchaba a Mujica. Claudio, buenas noches, bienvenido. Recordaba además el pasado del movimiento 19 de abril, la guerrilla urbana M19. Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Mis saludos a vos, a Rosario y a todo el equipo. Buenas Buenas noches. noches, Claudio. Tengo una primera pregunta, pero no sé si querés puntualizar algo de lo que estabas escuchando. Una pequeña corrección a lo que decía el expresidente Mujica. Jorge Eliezer Gaitán no llegó a ser presidente. Iba a serlo, todo indicaba que iba a ganar aquella elección de 1948, cuando un sicario pagado por los conservadores lo asesinó en una esquina de Bogotá, y era sin duda un gran líder, y con ese magnicidio primero estalló el Bogotazo, como se dio en llamar a la protesta que puso patas para arriba a la capital, y luego los liberales, sobre todo los campesinos liberales, convencidos que ese asesinato demostraba que nunca los gobiernos, los líderes populares iban a poder llegar al poder porque lo iban a matar, como a Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, empezaron a germinar las guerrillas, ¿no? Y ahí empezó la etapa que ha caracterizado a la segunda mitad del siglo XX. Y estoy de acuerdo con lo que decía Mujica. Fue un gran alcalde, Gustavo Petro, de la ciudad de Bogotá, nada menos, fue alcalde de Bogotá, y cuando uno mira en los resultados en la primera vuelta y que sacó el 50% de los votos en Bogotá, quiere decir que quienes lo tuvieron como gobernante, en este caso los bogotanos, lo aprueban masivamente, ¿no? Yo creo lo mismo, es un hombre esencialmente pragmático, Bien. ¿no? Pero todo está por verse. Sí. Estábamos pensando en la producción del informativo hoy que se da una segunda vuelta muy parecida a la de Chile, en el sentido de que son dos figuras no convencionales, ¿no? Es decir, no de los partidos convencionales o tradicionales o históricos. No sé si tiene alguna punta, aunque sea tangencialmente, o cómo ves esto del domingo. Es exactamente así. La primera vuelta dio una vuelta de página, digamos, en la historia política de Colombia. Hasta acá hubo dos grandes protagonistas casi únicos: el Partido Liberal, que era el de la centroizquierda de carácter socialdemócrata, y el Partido Conservador. Cuando no se enfrentaron por las armas, se enfrentaron por las urnas y terminaron casi compartiendo el espacio político. El siglo XX en Colombia empezó con la Guerra de los 1000 días, como se llamó aquel enfrentamiento armado entre liberales y conservadores. Esos enfrentamientos se dieron prácticamente a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y luego vino la entente tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, en el cual empezaron como a compartir el poder. En estas últimas décadas casi que eran parte del mismo espacio. El anterior bipartidismo se convirtió en un mismo espacio donde la figura más predominante era la del conservador Álvaro Uribe Vélez. Bueno, el uribismo es lo que ha quedado de lado en la primera vuelta. En todas las elecciones de estas últimas 2 décadas, el uribismo, o con Álvaro Uribe como candidato o con dirigentes que Uribe ponía como candidatos, ha sido el gran protagonista. Iván Duque, el actual presidente, es un uribista y un candidato puesto por Uribe. Bueno, no lo es Rodolfo Hernández, este empresario que alguna vez fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad importante de Colombia, que viene del mundo empresarial, no tiene una trayectoria en la partidocracia, no ha tenido nada que ver con los partidos tradicionales, y por cierto, tampoco tiene que ver con ellos el candidato de la izquierda, que es Gustavo Petro. Él inició su vida política siendo muy joven en las filas del movimiento 19 de abril, como se llamó
una guerrilla de carácter nacionalista de izquierda, pero no marxista, una posición en términos de izquierda no muy radical, pero sí fue un movimiento armado que protagonizó grandes y llamativos acontecimientos, se visibilizó desde el mundo, incluso cuando, por ejemplo, robaron la espada de Simón Bolívar o cuando ocuparon el Palacio de Justicia. Es una página trágica, ¿no? Pero del movimiento 19 de abril, que empezó levantando las banderas de Rojas Pinilla, ¿no? Un militar de visión desarrollista que había encabezado una dictadura, pero luego cuando se desarmó el M-19, bueno, de allí salieron figuras que fueron grandes demócratas. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolf, un gran gobernador del estado de Nariño, fue también ministro de Salud del gobierno del presidente César Gaviria, fue también presidente de la Asamblea Constituyente, la que le dio una nueva constitución a Colombia. Bueno, Antonio Navarro Wolf también viene del movimiento 19 de abril, por eso no hay que verlo como una suerte de apocalipsis ideológico y clasista que se viene. Por cierto, bueno, habrá que ver qué volantazo pega, pero hasta acá, en base a sus antecedentes y a sus discursos, no hay que esperar nada sísmico, teóricamente, al menos, ¿no? Pero hay una vuelta de página. Si gana Gustavo Petro, Miguel y Rosario, por primera vez en la historia de Colombia, va a gobernar un presidente izquierdista, por primera vez en toda la historia de Colombia. Mientras que si gana Rodolfo Hernández, va a gobernar por primera vez alguien que no tiene nada que ver con la tradicional partidocracia colombiana, ¿no? Por lo tanto, se está ante un nuevo escenario. En la primera vuelta se impuso el cambio, ahora habrá que ver para qué lado va ese cambio. Irá para la derecha si el que gana el domingo el balotaje es Hernández, irá para la centroizquierda si el que gana es Gustavo Petro. Claudio, y complementando esto que mencionabas ahora recientemente, en lo último que decías, ¿y qué riesgos y qué posibilidades implicaría entonces el triunfo de uno u otro candidato el próximo domingo? Bueno, en el caso de Gustavo Petro, muchos ven el riesgo de que Petro se tiente de llevar a Colombia hacia el eje Caracas-Managua-La Habana. Yo personalmente no creo que ese sea el plan de Petro, si bien va a buscar apaciguar la relación con Venezuela, porque la situación como está, considera Petro, es negativa para todas las partes, o sea, muy posiblemente va a buscar una relación un poco más armónica entre Bogotá y Caracas. Algunos temen que chavice Colombia. Yo creo que es un temor exagerado. Por otro lado, otro riesgo que puede existir en Colombia de ganar Gustavo Petro es que la derecha, como ha hecho tantas veces en la historia de Colombia, bueno, busque generar violencia. No sería la primera vez, no es solo la derecha, la izquierda también ha generado violencia, pero la derecha se ha dedicado sistemáticamente, digo la ultraderecha, ¿no? Los paramilitares, los sicarios de los sectores más ultraconservadores, financiados por los latifundistas de las zonas rurales de Colombia, siempre pagaron sicarios para matar, por ejemplo, candidatos de izquierdas que venían bien posicionados. Bueno, el ejemplo de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y muchos otros, Bernardo Jaramillo, que fue candidato de Unión Patriótica, que formaron la FARC, que se habían desmovilizado, y el Partido Comunista, pero que fue un frente democrático. Bernardo Jaramillo fue asesinado, otro líder de Unión Patriótica fue asesinado y muchos dirigentes de esa guerrilla, de eso que era la guerrilla desmovilizada,
fueron asesinados. Es larguísima la lista de candidatos, de legisladores, de concejales, de intendentes provenientes de la izquierda que fueron asesinados. Por lo tanto, es inquietante preguntarse cómo va a reaccionar ese ultraconservadurismo que siempre recurrió a la violencia si un izquierdista llega por primera vez a la presidencia, ¿no? Esta es una pregunta abierta. En cuanto a Hernández, todo puede pasar porque su discurso fue tan confuso, difuso y nebuloso que es inextricable. Es un personaje inextricable. No se sabe qué va a hacer porque él no habló de lo que va a hacer. Solo hizo un discurso en contra de la corrupción, pero para qué lado puede agarrar es un misterio. Algunos creen que puede ser una versión colombiana de Donald Trump, un populista de derecha. Bueno, tiene una experiencia al frente de un gobierno. Donald Trump no la tenía, él fue alcalde de una ciudad importante como es Bucaramanga, pero en muchos sentidos Hernández es una incógnita. Te mandamos un abrazo, Claudio, buen fin de semana y bueno, el lunes estaremos a mediodía y de noche contigo porque hay una segunda vuelta también en Francia. Que pases muy bien. Va a ser un gusto, buen fin de semana, Miguel y Rosario. Que pases bien, Claudio.